Gloria a Dios. Vamos a la palabra en esta mañana. Dijimos que vamos a hablar sobre el síndrome de la tortuga. Hermano José Ortiz, por favor, avísame cómo está saliendo el sonido. Gloria a Dios. El síndrome de la tortuga. En la Biblia vamos a encontrar unas expresiones que se denominan zoomorfismo, cuando se habla de darle a la deidad sinónimos de animales; antropomorfismo, cuando se trata de hablar de Dios desde una perspectiva humana. En la Biblia se habla de león, Génesis 49:9, hablando de Jesús, el león de la tribu de Judá. Se habla de paloma, Juan 1:32, cuando Jesús fue bautizado, dice que el Espíritu Santo vino como una paloma. Y se habla de perros, se habla de cerdos, allí en 2 de Pedro 2:22. En teología, como decía, esto se denomina zoomorfismo. Y hoy vamos a hablar de la tortuga. Dijimos que la Biblia habla de león, de paloma, de ratas, de perros, de cerdos. Hoy vamos a hablar de tortugas y su relación y la similitud con respecto a nosotros. Cuando hablo de similitud hago referencia precisamente a la metáfora que implica que seamos comparados con una tortuga. ¿Cuáles serían las características de una tortuga? Es lenta, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más tiene la tortuga? El caparazón. Resulta que efectivamente, más allá de su andar lento, se dice que la tortuga lleva su casa sobre su espalda. Y cuando hablo de estas similitudes de la tortuga con nosotros, estoy hablando en sentido figurado de lo que es para nosotros llevar la casa sobre la espalda. Vamos al Salmo 38, versículo 4. Salmo 38, verso 4. David está pasando un proceso bien complicado y le dice al Señor, al Dios Todopoderoso. David, vamos a leer desde el versículo 1 para entrar en contexto. Jehová, no me reprendas en tu furor ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Aquí viene el salmista. Dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. El salmista describe como carga sus iniquidades. La palabra iniquidad es sinónimo de maldad, es sinónimo de injusticia. Y él expresa que estas iniquidades, llevándolas él, habían producido un efecto en su vida. En el Salmo 38, versículo 6, mira lo que dice. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, y dice, ando enlutado todo el día. David habla de tres características que llevar el peso de la iniquidad, que llevar su carga de iniquidad en su vida había producido sobre él. Dice que estaba encorvado. La palabra encorvado no es que estuviera jorobado, sino que el peso de lo que estaba llevando sobre él no daba para soportarlo. Allí, en el hebreo original,
de lo que está hablando, Dios te bendiga, Derly, bienvenida. De lo que está hablando David era que no podía con el peso que le representaba su maldad, lo que estaba en él, lo que habitaba en él, lo que estaba padeciendo. Cuando dice que estaba humillado en gran manera, era porque él sabía que lo que estaba viviendo en ese momento, las consecuencias, era lo que lo tenía en la condición en la que estaba. Y dice que andaba enlutado. Cuando una persona está en luto, está en duelo, ¿cómo está, hermana David? Triste, apagado, no hay alegría, no hay gozo, no hay motivos para sonreír. David está haciendo una descripción de lo que llevar la carga sobre él le representaba. Ahora, la iniquidad descrita por el salmista no es un agente externo, o sea, no era producida por lo que estaba sucediendo alrededor de él, sino por lo que estaba dentro de él. Y esto aplica para nosotros también, porque a veces estamos viviendo situaciones, estamos viviendo circunstancias y tratamos de encontrar la justificación a esas circunstancias en personas, en cosas que están fuera de nosotros, y resulta que al final la iniquidad de la que habla el salmista vivía en él, estaba en él, era parte de él. La iniquidad vive en nosotros, la maldad vive en nosotros. Romanos capítulo 7, versículo 18. Pablo dice, Romanos 7, 18, y yo sé, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Vamos a leerlo nuevamente, Romanos 7, 18. Y yo sé, dice Pablo, Pablo tiene certeza, tiene la convicción. Pablo está aceptando que dentro de él hay una lucha entre sus dos naturalezas. Dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El apóstol Pablo batalla con las dos naturalezas que habían en él. Pablo sin Cristo era un hombre natural, guiado por su lógica y guiado por sus pasiones. El hombre natural, cuando la Biblia habla del hombre natural, la Biblia habla de aquella persona. No hablemos, cuando se habla de hombre, la Biblia no está hablando de masculino, está hablando del ser humano como tal. El hombre natural es aquel que está desprovisto de la guía del Espíritu Santo y es guiado meramente por su lógica y por sus impulsos pasionales. Hay cristianos, entre comillas, que son meramente naturales. Tienen la teoría, saben quién es el autor de la Biblia, tienen una buena teología, pero teología sin Espíritu Santo no sirve. Una buena teología te permite conocer a Cristo, pero una cosa es hablar de Cristo y otra cosa es hablar con Cristo. Una buena teología te permite conocer quién es Cristo, pero una cosa es conocer quién es Cristo y otra cosa es conocer a Cristo. Hay una serie de sectas, de pseudodoctrinas que se denominan cristianas, pero de Cristo no tienen nada, porque es que para ser cristiano nosotros tenemos, no hay opción, no es a medio máquina, no hay opciones, o eres o no eres. Nosotros tenemos que haber abierto nuestro corazón a Cristo,
estar viviendo bajo los principios de Cristo. En la iglesia bautista, cuando estábamos recién convertidos, había un término, ¿recuerdas, amor?, que era simpatizantes. Los bautistas hablan de los simpatizantes, los convertidos y los incrédulos. La palabra simpatizante, yo no estaba de acuerdo hasta que uno está en un ministerio y se da cuenta que aquellas palabras de Jesús son muy poderosas cuando dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hay mucha gente que simpatiza con los principios de Cristo, pero una cosa es que a mí me guste cómo juega Luis Díaz, y otra cosa es que yo sea amigo íntimo de Luis Díaz, porque Luis Díaz debe tener millones de simpatizantes a nivel mundial, pero ¿quiénes viven con él? ¿Quién vive con Luis Díaz? Su esposa, sus hijos, ya tiene 2, sus amigos cercanos, y hay muchos que se definen como cristianos, pero realmente simpatizan con Jesús, pero no son de Jesús todavía. Y Pablo, cuando habla en Romanos 7:18, Pablo está abordando un tema que muchos cristianos no queremos abordar, y es que nosotros realmente, dentro de nosotros, el día que nosotros dijimos yo quiero que Jesús sea mi Salvador y mi Señor, ese día empezó una batalla en nuestro interior, una batalla que a veces perdemos, una batalla en la que a veces sentimos que retrocedemos, pero una batalla en la que si perseveramos en Cristo, de seguro vamos a ganar. ¿Por qué? Porque nuestra vieja naturaleza, lo que éramos sin Cristo, va a tratar en todo tiempo de hacerle oposición a la persona que ahora vino a vivir con nosotros. Eso es lo que se llama homeostasis. Habíamos hablado de ese término griego, que es el Espíritu de Dios viviendo en el alma del ser humano. Describir esto en términos lógicos es complicado. Esto hay que vivirlo, esto hay que experimentarlo para poder percibir que efectivamente hay alguien nuevo dándonos nueva vida ahora en nuestro corazón. El apóstol Pablo sabía ahora que habían 2 naturalezas en él: la naturaleza del hombre natural peleando con la naturaleza regenerada en Cristo, que es la espiritual. Vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios 4:22. Mira lo que dice Pablo. Y Pablo está abordando nuevamente el tema de la vieja naturaleza, donde está la iniquidad, y la iniquidad sabemos que es una carga, y que como la tortuga, mientras nosotros permitamos que la iniquidad gobierne, estaremos llevando esa carga sobre nuestra espalda, sobre nuestros hombros. Efesios 4:22, el apóstol Pablo dice: miren, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cuál es la pasada manera de vivir a la que habla Pablo? ¿A qué hace referencia? Hermano, ¿qué dice? ¿Qué piensas tú que habla Pablo cuando dice en cuanto a la pasada manera de vivir? Buen punto. Costumbres. Sin Cristo. Mira, Pablo habla algo y el hermano Germán nos da una palabra: costumbre, hábito. Sin Cristo teníamos hábitos que considerábamos naturales y válidos. Con Cristo nuestra vida no puede estar guiada por hábitos, sino por nuevos principios. Ahora, esto no es religión, que la gente dice: te convertiste a una nueva religión. No, esto no es religión.
Estos son principios. Principios. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Cuando él dice despójate, Pablo está dando una opción que veo ahora últimamente. Bueno, nosotros sabemos que el diablo anda maquinando en todo tiempo, pero hay temas que el diablo coge dentro de la iglesia y empieza a revolotearlo y a darle, y ahora está de moda pelear contra el libre albedrío. Estaba leyendo por allí alguien que en sus redes tiene hasta el nombre de un teólogo, no tiene el nombre de él, sino el del teólogo, y este hombre dice, no existe el libre albedrío. Cristo no vino a morir por todos los pecadores, sino nada más por su pueblo. Entonces yo no entiendo él qué hace llevando esta enseñanza si él está perdido, porque no es judío. Estos son los que se denominan reformados. Un brazo sectario que ha salido dentro de la iglesia, que está tratando de establecer un rincón aparte, una ramita aparte, con su propia teología, con sus propios principios, con sus propios dogmas, y que consideran que nosotros, los que creemos en el Espíritu Santo, somos unos locos fantasiosos, que tenemos un momento de éxtasis, de locura. ¿Será que seguimos consumiendo algo que nos pone a creer en cosas sobrenaturales? Resulta que Pablo dice, despójate, y cuando Dios te dice a través de la palabra, despójate, ¿qué te está diciendo? Si yo te digo, Debris, despójate, ¿cómo estás entendiendo tú? Oh, Germán, Oscar, Juliana, despójate, quitar. Pero no te está diciendo yo te lo quito. ¿Qué te está diciendo? Que tú te lo quites. Entonces, cuando Pablo habla y dice, en cuanto a la vieja manera de vivir, despójate del viejo hombre, está diciendo que está en ti y está en mí la capacidad de decidir ser diferentes. No porque seamos diferentes por nuestras fuerzas, sino porque las decisiones nuestras, respaldadas por Dios, tendrán éxito. Me decía un taxista, yo no necesito de Cristo para dejar de fumar o para dejar de consumir droga. Es cierto, se llama fuerza de voluntad, pero el que deja de hacer algo en sus fuerzas, tarde o temprano vuelve y cae. ¿Por qué? Porque las fuerzas del hombre son limitadas. Usted no se da cuenta que Alcohólicos Anónimos no acepta que uno hable de Cristo. Yo fui a una reunión una vez y ellos no aceptan que uno vaya a hablar de cosas espirituales. ¿Por qué? Porque ellos consideran que siempre serán adictos. Y es mentira. Porque la Biblia nos enseña que Dios puede hacer de nosotros nuevas criaturas. Entonces, Alcohólicos Anónimos, ¿qué dice? Tengo 6 meses sobrio, tengo 1 año sobrio, tengo 10 años sobrio. En este caso, yo tengo 24 años sobrio, pero no he dejado de ser alcohólico. Ese es el lema de Alcohólicos Anónimos. Y en Cristo ese lema se vuelve pedazos. Porque la Biblia dice que el que está en Cristo es ¿qué? Es una nueva creación. Ahora, ser una nueva creación no es el fruto de lo que yo puedo hacer, sino de lo que yo deseo que Dios haga en mí. Porque es que desear no es malo. Desear un cambio es parte del principio de darle a Dios la potestad de transformar nuestro ser. Pero Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, oye, en cuanto a la vieja manera de vivir, despójense del viejo hombre. ¿Qué le está diciendo? No le está diciendo tengan fuerza de voluntad, le está diciendo tengan la disposición de un cambio. ¿Por qué? Porque mientras nosotros
no nos dispongamos a un cambio, estaremos justificando siempre nuestras recaídas. Es que yo consumí porque tuve rabia. Es que yo me tomé 10 botellas porque tenía tristeza. Es que yo adulteré porque es que la mujer que tuve hace 29 años me miró feo y se fue con otro. Justificación. Argumentos de hombre. Pablo dice, despójate tú, o sea, disponte. Dios a la fuerza no va a actuar. Dios a la fuerza no va a actuar. Hace 15 días estábamos predicando y hablábamos de que mi esposo y yo fuimos a una reunión donde nos invitaron. Y el que estaba llevando la palabra decía, Dios deja de consumir droga y de tomar trago a través de mí. Eso es mentira. Porque está haciendo a Dios partícipe de su pecado y de su adicción. Y Dios no es eso. Nosotros debemos tener la disposición de un cambio para que Dios actúe en nosotros y a través del Espíritu Santo produzca en nosotros algo que se llama dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? La capacidad de decirle a la tentación, no, no. Nosotros somos fáciles para decirle sí a todo. No nos atrevemos a decir no. Juliana, necesito 2 millones de pesos para mañana. Sí, pastor. Neri, me vas a prestar la escritura de la casa mañana, oíste. Ah, bueno, pastor. Oye, no, pastor, no tengo, pastor, no puedo. Sencillo. Es que la palabra sí está como tan a flote que se necesita tener autoridad para poder decir no. La palabra no es parte de tener dominio propio. La tentación siempre va a estar. Es que este principio de que, ay pastor, es que la carne es débil. Sí, pero ¿por qué no dice el resto? ¿Qué es lo que dice en la otra parte, hermana Dennis? ¿Cómo? El espíritu está dispuesto. La carne es débil, sí, claro, es verdad. Pero si yo estoy en Cristo, yo no puedo seguir viviendo bajo el precepto de que es que mi carne es débil. Es que yo no puedo ver porque veo las piernas y me tiemblan. Es que yo siento el olor del guaro y eso me acuerdo de cuando yo estaba en la Inca por allá y duraba una semana. No. Yo hoy me acuerdo de lo que yo hice, no para llorar, sino para testificar lo que Cristo puede transformar una vida. Pero yo no puedo seguir. Es que yo odié a mi papá y duré 19 años cautivo. Y cada vez que me acuerdo eso me recuerda que mi papá me dejó. Levante la mano el que quiera tomarse media de guaro ahora que terminemos el servicio. No. Pablo dice, despójate. Y despojar es tener la disposición, es aceptar que no estoy bien, es aceptar que mis acciones están afectando a los que están alrededor. Es que el problema del hombre natural es que somos egoístas. Creemos que los únicos que tenemos problemas somos nosotros. Es que al único que le duele es a mí. Es que al único que abandonaron es a mí. Es que al único que le va mal es a mí. Es que el único que tiene esta depresión soy yo. Es que el único que siente lo que estoy sintiendo soy yo, como no eres tú. Esa es pura justificación, autojustificación. La Biblia nos enseña que el problema que tú estás viviendo hoy, todo el mundo lo está viviendo alrededor del mundo. Lo que pasa es que uno lo magnifica desde la postura de uno. ¿Con qué fin? Con el fin de justificar lo que no estamos haciendo bien. Porque si yo estoy haciendo las cosas conforme a los principios bíblicos, yo no necesito autoexaltarme. Dios me justifica, Cristo me justifica. Pero cuando hacemos las cosas mal, perdóname amor,
Yo te pegué 4 trompadas y te insulté y te dije sal de fruta y te dije que eras una porquería y te dije que por tu culpa me está yendo como me está yendo porque fue un momentico de ira. Mentira, eso era lo que estaba en el corazón. La gente saca de su boca lo que tiene en su corazón. Es lo que la Biblia enseña, hermana de Dios. Pablo dice, hagan morir en ustedes todo lo terrenal. La gente dice, pero eso es imposible. Es que si, ahora vamos a llegar allá. La lista es grande. Pero es que cuando tú te sometes a Cristo, deja de ser tu lucha para hacer la pelea de Cristo, que son dos cosas diferentes. Ahora, Pablo dice, despójense del viejo hombre. ¿Por qué? Pablo dice, ¿por qué? Efesios 5, 4, 22, léanlo. Porque está viciado por los deseos engañosos. Acá hay algo que vale la pena mirar. Aquí hay algo que vale la pena detenerse un momento. ¿Qué son los deseos engañosos? ¿Por qué Pablo dice que el hombre natural, el hombre viejo, está viciado? O sea, está contaminado, está atado. Te lo digo de otra manera, está cautivo. Te lo digo de otra manera, está aferrado a los deseos engañosos. ¿Qué es un deseo? Podemos definir deseo como un sentimiento enorme que posee una persona para conseguir un objetivo determinado, X o Y. También deseo es la aspiración o la esperanza o el anhelo que se origina en nuestro interior y cuyo fin es saciar un gusto o un apetito. Cuando somos guiados simplemente por nuestros deseos, vamos a tomar decisiones aparentemente buenas y solo nos damos cuenta del error cuando veamos al frente las consecuencias. Mire, nosotros hablamos mucho del tema de la familia. La iglesia tiene que hablar de la familia. La iglesia debe enfocarse hacia restaurar la familia. ¿Usted no se ha dado cuenta de un detalle? ¿A dónde está enfocado Satanás? ¿Satanás está enfocado en qué, hermano? ¿En destruir qué? La familia. ¿Y por dónde está empezando? Por los matrimonios. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si destruye un matrimonio, no solo destruye al hombre, no solo destruye la mujer, destruye los niños. Y los niños afectados se convierten en adultos marcados. Y un adulto marcado tiene una parcela, tiene 50 hectáreas de terreno espiritual donde el diablo siembra lo que le dé la gana. Entonces, el diablo está haciendo muy bien su trabajo. Si usted mira todas las leyes que se están aprobando en las naciones, y miremos a Colombia, en Colombia ni siquiera te las están aprobando, te las están imponiendo. Y nadie dice nada. Nadie reacciona a nada. En Colombia estamos fregados. La iglesia se ha quedado con una linecita así en la boca, con una curita, y nadie se atreve a decir, ¡ey, ya basta! ¿Qué vamos a hacer? Es cierto que hay una lucha espiritual. Es cierto que detrás del gobierno hay brujería, hay satanismo, hay homosexualismo, hay drogadicción. Esto es cierto, pero ¿qué estamos haciendo? Criticamos, reaccionamos en las redes. Somos los reyes del Instagram y de X, reaccionando a lo malo que está sucediendo. Pero no estamos haciendo nada contra eso.
Porque si por lo menos nos reuniéramos a orar contra eso, algo pasara. Pero uno convoca a un servicio de oración y nunca viene nadie. Ay, pastores, que de noche yo estoy cansada. Me vi 4 series de Netflix y eso tengo los ojos cuadrados, pastor. Ay, pastor, se me quemó el arroz y tengo que poner ese cucayo en el agua. Y usted sabe que eso hay que estar pendiente. Siempre tenemos excusas. El diablo no tiene excusas. El diablo sigue adelante. Nosotros descansamos. Satanás no descansa. Satanás está haciendo su labor muy bien. Le está funcionando. ¿Y la iglesia de Cristo bien? Sí, Señor. Cristo vive y reina por la eternidad. Ay, pastor, usted sabe que mi carne es débil. Sí, pero el espíritu está dispuesto. Es que está lejos. Vea, le pongo la iglesia en la esquina de su casa, igual no va. Le ponemos la iglesia a la vuelta de su casa, igual no va. Porque siempre va a tener argumentos para justificar. No tengo tiempo. No pude. Es mejor decir, no quiero. Es preferible ser sensato, ser honesto y decir, no quiero, a estar diciendo, no puedo. Ay, pastor, 7 de la noche. Yo también estoy lejos. Yo también estoy lejos. O sea, yo no vivo aquí al lado, yo no vivo acá en los apartamentos de arriba. Para mi esposa y para mí también representa sacrificio de tiempo y económico venir un miércoles en la noche a orar aquí. A mí me impacta cómo estamos transmitiendo por YouTube y vemos la cantidad de gente que se conecta a decir presente y gente de fuera de Colombia. Pero estamos dentro de Barranquilla. Un bus nos trae en 15 minutos, un taxi nos trae en 10 minutos. El Translento pasa por aquí por el frente. Pero no, ay, pastor, yo estuve de pie todo el día. Yo también, mi esposa también. Es cuestión de disposición y de tomarnos en serio el entender que tenemos una tremenda responsabilidad de lo que está sucediendo alrededor nuestro. Nos hemos convertido en una iglesia pasiva, en una iglesia que solo se queja pero no hace nada. Nos hemos convertido en los reyes de los teclados de celulares, pero no somos capaces de salir a decirle a la gente que está al frente, Cristo te ama y es la solución para lo que estás viviendo. No nos atrevemos. Los deseos engañosos. Pablo dice que no es pecado tener un deseo, no es pecado tener un anhelo. El problema es cuando estos deseos y estos anhelos están fuera de los principios de Dios. Efesios 4:23. Pablo no solamente dice, despójate del viejo hombre, porque está viciado. También le dice, y renóvate en el espíritu de tu mente. Y aquí es donde hay que hacer claridad entre espíritu con E pequeña y espíritu con E mayúscula. Pablo está hablando, el espíritu de tu mente, está hablando del alma, de nuestros pensamientos, de nosotros. La única manera de renovar nuestra manera de pensar y dejar de ser sabios en nuestra propia opinión es cultivando nuestra relación con Dios. Mire, mientras usted no se unte de Dios, seguirá llevando la carga sobre los hombros. Mientras usted no se unte de la presencia de Dios, seguirás justificando el estilo de vida que estás llevando.
Pastor, usted pretende que sea perfecto. No, yo no. La Biblia dice, sean perfectos. Y esto no quiere decir que no vayas a fallar. Esto quiere decir que tiene que haber en nuestro corazón la disposición de un cambio, de ir a ser mejor persona hoy de lo que fui ayer. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué sentido tiene decir que tengo un Dios sobrenatural y que todo lo puede, si la gente sigue viendo en mí al que veían hace 20 años? Mire, ustedes conocen el caso de los siempre niños. ¿Cuáles son los siempre niños, hermana? Son aquellos adultos que siguen con el cordón umbilical atado a mami o a papi. Siempre niños. Neri, ¿cuánto tiempo estuvo José Junior con el cordón umbilical dependiendo de ti? 9 meses. Hoy 7 meses. Que él es 7 meses. 7 meses. Pero una vez que se corta el cordón umbilical, el bebé, ¿qué empieza a hacer? Ya no se alimenta del cordón umbilical. El vínculo que ahora tiene con la madre es el seno, es la lactancia, y después el tetero, y después el bebé empieza a caminar en un proceso donde empieza a formar su carácter, donde empieza a crecer, donde empieza a gatear, después a caminar, después a correr, después empieza a ser independiente, autónomo. Pero los siempre niños, por favor, activa el punto, nena. ¿Está activado? Los siempre niños son adultos de edad, son adultos cronológicos, hombres de 30, 40, 50, 60, que todavía es lo que diga mi mami, lo que piense mi hermanita, lo que piense mi hermanito, lo que diga mi papito. Si mi mami me dice que sí, podemos tener intimidad esta noche, oíste. Si no, mami no me dice que no, entonces no tenemos nada. Siempre niños. Son personas que se han negado voluntariamente a madurar. Esto no, que el diablo no los deja madurar. Mentira, aquí no cabe diablo. Son personas que recibieron traumas. Todos recibimos traumas. Nosotros no podemos estar y que mi papi me gritó cuando yo tenía 3 años, y de allí en adelante cada vez que alguien me grita yo me acuerdo y yo me voy a un rincón y me enconcho, y entonces compro 5,000 pesos de bazuquito porque mi papi me gritó. Sea mentiroso. Usted lo quiere hacer. Cuando Pablo dice, oye, renóvate en el espíritu de tu mente, Pablo dice, tú tienes que empezar a pensar de otra manera. Así de sencillo. Ahora, Salmo 119, 105. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando usted quiere conocer a Dios, usted tiene que abrir la Biblia. Claro, porque hay gente que cree que puede conocer a Dios sin abrir la Biblia, y ahí es donde el diablo juega. Ahí sí juega el diablo. Usted se arrodilla y empieza a oír la voz que te dice, Debris, búscate un esposo nuevo, uno de 20 años, porque ese ya tiene un poco de plástico en la cintura. ¿Esa voz viene de Dios, Debris? ¿Vendrá esa voz de Dios? No puede venir de Dios, porque esa voz está violando un principio bíblico. Pero como la hermana Debris abre la Biblia, la hermana Debris dice, epa, si Satanás quiso tentar a Jesús, en Mateo 4 le dijo,
Si postrado me adorares, todos los reinos de la tierra te daré. Convierte las piedras en pan. Tírate desde allá que yo te sostendré. Cuando usted ha leído la Biblia, usted sabe la voz que escucha de dónde viene. Usted entiende de dónde le están hablando. La Biblia me dice otra cosa, porque Dios no me va a hablar para violar un principio. Carlos Torres, te fue mal en la semana, no pudiste pagar las deudas. Coge esos 500,000 pesitos que tienes guardados para la tienda y vaya, pégese una rumba de 2 días, porque tú te lo mereces, tú tienes derecho, tú eres el que trabaja. Eso no es un principio bíblico, eso lo hacía sin Cristo. Pero el que no tiene a Cristo dice, verdad es, la plata no alcanza para nada, siempre decimos eso. Pero cuando le damos un buen uso, siempre sirve. No alcanza para nada cuando uno está desenfocado. Imagínate, Germán, que yo quería una locioncita Oscar de la Renta ayer y no pude. No pude. Quería unos zapaticos Ferragamo y la hermana Debbie no me los quiso comprar. No pude. Si yo estoy mirando a esa altura, ni voy a tener loción, ni voy a tener zapatos. Porque estoy pensando que necesito 1.000.000 de pesos, 2 millones de pesos para tener loción y zapatos. ¿Cierto? Pero cuando yo estoy enfocado en Cristo, yo entiendo que todo lo que llega a mis manos es de bendición si le doy el uso correcto. La única manera de pensar diferente es llevando a mi cabeza cosas diferentes. Ahora, hay un detalle y es la relación directa que hay entre lo que entra por nuestros ojos y lo que pensamos hacer. Te lo digo por experiencia. Lo que usted permite que sus ojos vean se atesora directamente en el cerebro. Lo que usted permite que entre por sus ojos va derecho al cerebro. Cuando yo a mis ojos le quito aquello que no edifica y abro la Biblia, a mi cerebro va otra cosa diferente. Van principios diferentes, van palabras diferentes. Mire, la gente piensa que ser popular, que ser práctico en el Evangelio es seguir diciendo vulgaridades como decíamos sin Cristo. Eso es mentira. Porque cuando mis pensamientos son cambiados, mis palabras también son cambiadas. Mi léxico es cambiado. Ya yo no puedo decirle a una mujer, ahí viene la Lea, ahí viene la hembra. Cuando pasa tu esposa, ahí viene la hembra que me domina, la Lea que conquisté. Esas no son expresiones de Cristo, no. Y eso no es religiosidad, esos son principios. No es pecado desear algo, siempre y cuando dicho deseo esté dentro de la voluntad de Dios. Ahora, Gálatas, hermano José, Gálatas 5, versículos 16 y 17. El apóstol Pablo sigue hablando de la lucha entre nuestras dos naturalezas. Pablo dice a la iglesia de Galacia lo mismo que le había dicho a la iglesia de Éfeso. Digo pues, anden en el espíritu, pero mira que ahora espíritu es con E mayúscula. Ahora no habla de espíritu con E minúscula, ahora no está hablando de la mente, porque andar en el espíritu con E pequeña es andar en la lógica. Andar en el espíritu con E mayúscula es andar en comunión con Dios. Anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Pablo nuevamente nos involucra y dice, hay decisiones que tú tienes que tomar.
He conocido personas que no van al sanitario a hacer una necesidad si no se fuman un cigarrillo. ¿Cierto? ¿Cierto, Javier? Eso es producto de una adicción. La nicotina es adictiva, igual que la cocaína, igual que la heroína. Y hay personas que se toman un tinto, se fuman un cigarrillo para ir al sanitario. Eso es un condicionamiento. Pablo dice otra cosa. Pablo dice, no satisfaga los deseos de la carne, porque es que a ti Dios no te hizo para que tus necesidades fisiológicas dependieran de un cigarrillo o de una botella de trago. Yo recuerdo que mi papá, estando yo como de 10, 11 años, decía la mentira más grande que dice el ser humano: yo manejo mejor cuando estoy borracho, decía mi papá. Y ese hombre se venía del Banco Magdalena en su carro, en su jeep, borracho, que en su misericordia no quedó tirado por allí, porque él decía, en su lógica equivocada, que él manejaba más sereno y con más cuidado borracho. Eso es mentira. Eso es mentira. Pablo dice, hey, no satisfagas el deseo de la carne. No vamos a manejar mejor borracho, no vamos a manejar mejor drogado, porque nuestra sensación de alerta está adormecida, está manejada por algo diferente a nuestra voluntad. Pablo dice, no satisfagan los deseos de la carne. Cuando la carne nos pida algo que sabemos que no es correcto ante Dios, hay que buscar la manera de que nuestra carne se someta a la voluntad de Dios. Si usted sabe que no puede solo, vaya al Señor. No, que es que yo no puedo irme para la calle a trabajar si no me fumo un cigarrillo. Vaya y ore. Si en la oración hay poder, el dominio propio lo da el Espíritu Santo. Y lo que yo le digo al Espíritu Santo, que no puedo con Él, con mi fuerza no he podido dominar, Él me dará autoridad para dominar. Estaba escuchando yo escucho la Blue cuando estoy pintando, y hay un programita que se llama Mañana Blue, que tiene una sección que dura 10 minutos, que dan uno de coger el radio y... Porque hay una señora allí que es progre. Cuando hablamos de progre, hablamos de la gente que es pro aborto, pro todo lo torcido. Y esta mujer habla mucho de las trabajadoras sexuales. La Biblia no habla de trabajadoras sexuales. La Biblia habla de prostitución. La prostitución no es un trabajo. Jesús, ¿qué le dijo a la mujer sorprendida en adulterio? Yo tampoco te condeno. ¿Pero qué le dijo? Vete, pero no peques más. Dios perdona a todo el que viene a Él en Cristo Jesús. Dios recibe como hijo a todo el que reconozca a Jesús como Señor y Salvador. Pero es que el arroz se está acabando, el aceite se está acabando. Voy a matarme un camaroncito el fin de semana, 3 de la mañana, 4, 5, reúno 2 milloncitos y con eso cuadro caja. Dios sabe que tenemos necesidad. Eso es mentira. O como el atracador. Hay una película que se llama La Virgen de los Sicarios, que está basada en unos personajes de una de las comunas en Medellín, que antes de salir a asesinar van a donde su virgen a hacer su rito para que la virgen los respalde en lo que van a hacer. Eso es lo mismo. Voy a matar a alguien, mi Padre, ahora en el nombre de Jesús te pido que me respaldes para que pueda matar a los dos que voy a matar y pueda volver a casa sana y salva. ¿Dónde ves tú que eso pueda ser algo respaldado por Dios? No hay manera, no hay forma. Pablo dice,
No satisfaga los deseos de la carne, Gálatas 5:16. Y dice en el versículo 17, porque el deseo de la carne es ¿contra qué? Contra el espíritu con E mayúscula. Y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagas lo que te da la gana. Es lo que traducido en griego es lo que dice aquí. Mira, el Espíritu Santo te dice, no destapes la botella. No te vayas a escondidas para encontrarte con ese tipo. No adulteres. No robes. La carne te dice, tú eres el que trabaja, tú te lo mereces. Tu marido no te ha mirado esta semana. ¿Cuál es el problema? Búscate otro. Esa lucha interna está contemplada por Dios. Dios sabe que el ser humano la va a enfrentar. El hombre sin Cristo, repito, no tiene dominio sobre su debilidad. El hombre con Cristo batalla contra su debilidad, porque ahora es consciente de que esa debilidad está en su carne. Cuando uno acepta que tiene un problema, empieza a resolverlo. Mientras uno dice que no, esto no es un problema, esto yo lo dejo cuando quiera, esto es facilito, no hay problema. Cuando uno está en esa condición, uno no está convertido. Cuando uno acepta que no ha podido resolver algo en su fuerza y que necesita la fuerza de Dios, estamos en una posición en la cual la morrocoya, el síndrome de la tortuga, está saliendo de nosotros. Porque mientras tengamos la carga encima, mientras estemos justificando nuestras actitudes con aquello que traemos de nuestra vida vieja, somos cautivos del síndrome de la tortuga. Amén. Ahora, para los que se oponen al Espíritu Santo, he aquí el por qué es prioridad ser lleno de su presencia. Vayamos a Romanos 15:3. Romanos 15:13, perdón. Romanos 15:13. Estamos a más de 32 grados de temperatura aquí. ¿Ya lo tenemos? Romanos 15:13. ¿Qué dice? ¿Alguien lo encontró? Y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Mire, la Biblia no es simplemente un libro de consulta. La Biblia es un manual de vida y un manual de principios. Romanos 15:13. ¿Sabías que los satanistas leen Biblia? Claro que leen Biblia, para poder debatir. Los satanistas leen Biblia para poder debatirle al creyente y convencerlo de que está equivocado. Claro, claro. Hay grupos que utilizan versículos bíblicos, claro, porque saben que en este libro hay poder, hay esperanza. ¿Qué pasa? Hay una lucha interna, pero esa lucha tiene límites, esa lucha tiene fin. Imaginemos nuestra alma, no hablemos del cuerpo, imaginemos nuestra alma, una casa llena de muchas habitaciones. Una habitación es adulterio, la otra habitación es alcoholismo, la otra habitación es drogadicción, la otra habitación es sicariato, la otra habitación es mentira. Cada habitación que yo abro y le digo al Espíritu Santo, entra en esta habitación, será un área de nuestra vida que estará bajo el control de Dios.
Mientras yo voluntariamente no venga a Cristo a decirle, entra en mí, no va a pasar nada. A nosotros no nos transforma sentarnos en una silla. A nosotros no nos transforma conocernos un versículo bíblico. Mire, aquí vino una parejita de papá e hijo que vinieron aquí a Pues Piedra de Tropiezo. Porque yo estaba predicando y el hijo se levantaba. No, pero yo leí, yo dije y yo opino que la Biblia dice otra cosa. Y se fueron. E hicieron daño. ¿Sabían Biblia los dos? Sí. Pero ningún versículo lo estaban aplicando en su vida. El uno, problema con la esposa en un hogar fraccionado. Y el otro, el hijo, tenía una interpretación tan chévere de la Biblia que el hombre salía de rumba porque tiene un Dios alegre. Fornicario. Yo pregunto, ¿será que el Dios del 2024 cambió la escritura y dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los voy a dejar igualito a como estaban? No, sigue siendo el mismo Dios de la escritura. Y ninguno que tiene un encuentro verdadero con Cristo sale igual de ese encuentro. Porque es que a usted le venden la idea de que venga un encuentro. Sí, usted tiene que venir y conocerlo, pero tiene que establecer una relación. Si usted conoce a una persona y no tiene una relación, no fabricas un hogar, no se establece una familia. Así de sencillo. Ahora, llenarnos del Espíritu Santo es llenarnos de esperanza, porque la Biblia tiene promesas y las promesas son válidas solamente para el que cree. La Biblia dice en Marcos, para el que cree todo es posible. ¿Usted cree que Dios lo va a sanar de una enfermedad? Amén. Porque usted ha creído. Porque el Espíritu Santo le da convicción de que es verdad lo que va a suceder. ¿Usted cree que va a pagar la deuda? Amén. Porque creo que el Espíritu Santo a través de la palabra me dijo que Dios proveerá. Jehová Jireh. ¿Usted cree que se van a abrir puertas de bendición? Amén. Porque la Biblia me enseña que cosas que ojo no ha visto, ni alguien ha escuchado, ni a nadie se le ha ocurrido, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Entonces el Espíritu Santo no es simplemente el objeto de un estudio teológico, sino la persona de Cristo que ahora vive en nosotros y que hace que la palabra, los principios de la palabra se conviertan en autoridad, se conviertan en carne, transformen nuestra existencia. Sin Espíritu Santo no hay conversión. Una persona que no cree en el Espíritu Santo no es cristiano, aunque te recite la Biblia. Una persona que no cree que el Espíritu Santo tiene autoridad, tiene poder y es la tercera persona de Dios en la Trinidad, no es cristiano. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad, y la verdad no es un principio ni una filosofía. Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad. El Espíritu Santo te convence que Jesucristo es verdad. Mientras la gente no cree en el Espíritu Santo, son estudiosos, intelectuales, pero hasta ahí no más. Y son las personas más complicadas de compartir con ellos. Creo que con Javier hablábamos hace unos días. Yo prefiero compartir con un ateo que en su intención de negar que Dios existe me lo está afirmando, que con un creyente intelectual que cree que se la sabe toda, pero no ha sido capaz de tirarse de rodillas, decirle al Espíritu Santo, yo quiero conocerte, yo quiero experimentar tu presencia en mi vida. Javier. Lo que tú acabas de decir, nosotros compartimos, y de hecho está cierto con la experiencia que yo vivo. Yo le digo ateo. Y la mayoría tiene una excusa, es que yo no creo en Dios por... Epa. No dicen que Dios no existe, sino que yo no creo que sea Dios por... A causa de... Sí, claro. O sea,
un factor ajeno a Dios. Claro, es una circunstancia que vivió, en el plano se cumplió aquello y dice, no me existe. Mientras que el cristiano psúquicos, que es en griego, que es el cristiano emocional o intelectual, sabe que Cristo existe, conoce los principios bíblicos, sabe que son verdad, pero no los vive. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no ha venido a morar en él. Es que el Espíritu Santo tiene que venir a vivir en nosotros. Y eso no hay que... ¿Cuántos quieren hacer la oración de fe? El Espíritu Santo no viene aquí a nuestro corazón por hacer una oración de fe. Yo conozco gente que ha hecho la oración de fe 30 veces y sigue igual. Porque eso no es repetir una letanía. Eso es abrir realmente nuestro corazón a Cristo. Es reconocer que nuestra vida no está bien y que el único que tiene poder para cambiarla es Dios. No es más nada. Lo que pasa es que tomaron aquel versículo y que con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Y entonces la oración de fe. La oración de fe no existe en la Biblia. Eso es un dogma de fe de la iglesia evangélica. Porque usted no necesita hacer la oración de fe para rendirse a Cristo. Usted en su intimidad con Dios le abre su corazón a Cristo y reconoce que Jesús es su Señor y Salvador en tus palabras, en tu integridad, en tu manera genuina de hablar con Dios, y es válido. ¿Por qué crees que Mateo 6:6 dice que cuando ores, cierra la puerta de tu habitación y mi Padre que te ve en los secretos te recompensa en lo público? Es por eso. Es por eso. Necesitamos un tiempo de intimidad. Necesitamos tiempo a solas con Dios. Mira, mi esposa, Elías, antes de ir a dormir, Elías dice: mamá, ¿nos vamos a orar? Y oramos con Elías, mi esposa, oramos con nuestros hijos, nos agarramos de la mano, tenemos una oración, que eso se llama altar familiar. Pero tú necesitas tener un tiempo tuyo personal con Dios. Ese tiempo personal con Dios es el que te permite tener el altar familiar prendido. ¿Por qué? Porque hay cosas que son entre tú y Dios. Mi esposa tiene una manera de orar, una manera de hablar con Dios. Yo tengo mi manera personal de hablar con Dios. Es cierto que cuando oramos en familia, listo, oramos en familia, pero hay un lenguaje íntimo, hay una comunicación íntima. Miren, pregunto, cuando mi esposa me abre los ojos, yo sé lo que me quiere decir. Es un lenguaje nuestro, personal. De repente mi esposa le abre los ojos a Neri y Neri va a decir: hola, ¿qué más, Debris? Lo toma como un saludo. Pero cuando Debris me abre los ojos, yo sé que me está diciendo: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? Es un lenguaje personal. Usted necesita un lenguaje personal con Dios. Se llama altar personal de oración. Allí es donde tú hablas con Dios como eres tú. Hay cosas que yo, con un micrófono en la mano y predicando, no las oro como las oro cuando oro solo. Porque hay cosas donde soy Dios conmigo y yo con Dios. ¿Por qué? ¿De qué sirve que yo vaya delante de Dios y que excelentísimo y omnipotente y siempre bienaventurado Rey de los cielos, que llena con tu santidad las galaxias, los planetas, el etéreo aire? Eso no sirve si eso no eres tú. Se lo escuchaste a alguien, pero eso no eres tú. Dios espera a un hombre, a una mujer que se postre en los secretos a decirle: sin ti no puedo hacer nada. La oración de Jabes. ¿Cuántas palabras tiene la oración de Jabes? 7 palabritas. Oh, si tuviera misericordia. Oh, Jabes dijo 7 palabritas y Dios derramó su gracia sobre Jabes.
Ya. No quiere decir que vas a hacer una oración de 7 palabras. Aclaro. Se trata de que Jabes en ese momento fue lo que fluyó entre él y Dios. Y recuerden que en la época de Jabes, Dios nada más venía, el Espíritu Santo, sobre aquellos que tenían intimidad con Dios. Hay tanto por hacer dentro de nosotros. Y como decía al principio de la prédica, la Biblia habla de león, habla de perro, habla de cerdos, habla de paloma, y hoy nos habla de tortuga. Porque podemos definir entonces que el síndrome de la tortuga es llevar sobre nuestros hombros nuestra vida vieja estando en Cristo. Es permitir que las obras de la carne, ¿cuáles? Ya te las digo, sigan gobernando nuestra vida cuando debiera gobernarla Cristo. Llenarnos del Espíritu Santo. Dije llenarnos de sus promesas, porque el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. El autor de Mateo no es Mateo, el autor de Lucas no es Lucas, el autor de Hechos no es Lucas, el autor de las epístolas no es Pablo, es el Espíritu Santo a través de Pablo, a través de Lucas, a través de Mateo. Es el Espíritu Santo el que habla al pueblo de Dios, que tiene la capacidad de entender lo que el Espíritu Santo le habla a la iglesia. ¿Por qué crees que en el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3 dice: esto dice el Espíritu al ángel de la iglesia? Nosotros tenemos un tremendo compromiso. Por eso es que ser pastor no es que ya yo estudié 4 años, deme el cartón que soy pastor. Si así fuera, entonces uno renuncia al llamado, porque es un título. El compromiso que nosotros tenemos de tener una comunión constante con Dios para poder predicarte todos los días un devocional, para poder transmitir un martes, un miércoles, un viernes, para llevar una palabra un domingo. No es activismo, porque el activismo es cuando tratamos de mostrarle a alguien que yo puedo hacer. Esto es ser diligente, sobre todo porque estamos viviendo los postreros tiempos. Estamos viviendo la peor época espiritual de la humanidad, la estamos enfrentando en este momento, para que usted lo sepa. Dese cuenta que hay ahora mismo una epidemia de eclipsología. Todo es el eclipse. El eclipse del lunes. El eclipse del lunes. Se van a abrir los demonios y van a venir los demonios. Si los demonios están aquí hace rato, ¿cierto, Carlos? Antes de que el hombre estuviera en la tierra, los demonios ya se estaban moviendo en el segundo cielo. ¿O no es así? Entonces, el eclipse. A mí la Biblia me dice que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo seguir llevando la carga del síndrome de la tortuga, porque me quedo. En el arrebatamiento me quedo. Tú no puedes seguir viviendo cautivo, cautiva, llevando sobre tu espalda el peso de aquello que sabes que Dios te quiere perdonar. Porque llevar como la tortuga la casa sobre la espalda es llevar el peso de tus culpas. Y Dios te dice: yo te perdono, tu pecado lo he hecho sobre mi espalda. Siéntete libre del peso de la culpa. Lo que pasó es historia. Lo que sucedió hace 10 minutos es historia. El único que va a pretender recordarte que tu pecado es imperdonable es Satanás. Pero no hay pecado que Dios no perdone. No hay culpa que el Espíritu Santo no tome bajo su control. Ahora, si usted no abre su Biblia, no puede conocer al autor. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Aquí están las cargas del síndrome de la tortuga.
Oremos, ¿sabes? Hay oposición espiritual. El enemigo busca la manera de que no escuches, de que no estés atento. Pero cuando esto sucede, algo está haciendo Dios, algo se está moviendo de parte de Dios. Gálatas 5:19 dice: manifiestas son las obras de la carne. Mira, aclaro, no hay demonio de adulterio, no hay demonio de fornicación, no hay demonio de hechicería, no hay demonio de enemistades, no hay demonio de chisme, no hay demonio de celo, no hay demonio de herejía, no hay demonio de envidia. Que reprendo el demonio de envidia, eso no existe. Obras de la carne, eso está en nosotros, es nuestra iniquidad, es lo que Pablo estaba hablando de que moraba en él, es lo que David en el Salmo, ¿cómo es? 38:4, habla de lo que era su maldad. Nuestra iniquidad son las obras de la carne que siguen gobernando nuestra vida diaria. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. No podemos estar peleando con todo el mundo. Pleito, ese que píntamela y te la coloreo. Celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgías, obras de la carne. Ahí no han mencionado un demonio. Pablo dice: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo los exhorto, como ya les he dicho antes, que los que practican, no dice que los que están cautivos, dice los que practican tales cosas, no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Usted tiene la potestad de que si está en esta lista, decir: hasta hoy lo hago, no más en mi vida esto. ¿Por qué? Porque Dios te está dando en el Espíritu Santo autoridad para vencer tu debilidad. Porque al final, ¿qué son las obras de la carne? El producto de nuestra debilidad. Germán. Yo quería decir algo sobre eso. Claro. Como creyente siempre, o sea, es como un favor de eso, porque digamos como que lo comete directamente, ya no es uno de Dios. Ahí uno dice que lo que practica sí es una cosa. O sea, no quiere decir que no puede ser para caer. Allá vamos, gloria a Dios. Entiendo. Yo entiendo hacia dónde va. La Biblia es clara. La Biblia dice: el que esté firme, cuídese que no caer. También está dando la potestad al creyente de estar apercibido con cómo camina, porque el pecado, la caída en el pecado no es de un día para otro. Nadie cae automáticamente. Cuando caemos es porque algo ya no venía funcionando bien. ¿Qué pasa, Germán? Efectivamente, la palabra arrepentimiento es una autopista de misericordia que el Señor nos ha entregado a la iglesia. Y efectivamente, Dios nos va a perdonar, por supuesto, cuando de corazón le pedimos perdón por haber caído. Y como tú lo dices, un genuino creyente puede caer, sí, claro que puede caer, puede resbalar, pero el verdadero creyente buscará como hizo David. ¿Qué hizo David? Señor, límpiame con hisopo y seré más blanco, seré más limpio. Señor, espíritu noble me sustente, devuélveme el gozo de la salvación. El verdadero creyente, cuando ha caído, busca ser levantado por Dios. El que no es verdadero creyente, hablamos ahora del emocional, se queda caído, no da para levantarse, porque no tiene la autoridad del Espíritu para decir: yo venzo en mi debilidad. ¿Qué pasa? Hay un detalle, y es que todo pecado en el creyente, en el que ha creído ya, tendrá consecuencias. Claro. El esposo
es que aunque haya justificación, no hay por qué. Ahora voy a citar una anécdota. Que va por la calle y se encuentra la chica que le dice: wow, cómo está de bonito. Bonito para qué, para lo que quieras, papi. Menéalo, papi. Y sale y se pone a bailar reggaetón sin ropa. Y resulta que se ganó una gonorrea. Cuando se da cuenta: ¡ah, qué hice! Dios, perdóname por lo que hice. Dios lo va a perdonar, pero va a tener consecuencias. Enfermó a su esposa, necesita un tratamiento y no se sabe si su esposa lo quiera perdonar, porque hasta puede perdonarlo y decirle: te perdono, pero no quiero más nada contigo, porque todo el abanico de posibilidades es muy grande. Y Dios en su misericordia nos perdona, pero nos lleva a enfrentar las consecuencias de nuestra caída. ¿Cuántos cristianos, cuántos ministros han perdido sus hogares por un momento, por 5 minutos? Porque su esposa dijo: te perdono, pero no quiero vivir más contigo. Porque la Biblia no la obliga. Este norma es que la mujer sujeta al esposo, sujeta al maltrato. La Biblia no dice eso. Sujeta al yugo de la mala palabra. La Biblia no dice eso. Sujeta al yugo de como es del autoritarismo. La Biblia no dice eso. Sujeta al yugo de que yo te piso para que yo limpie mis zapatos. La Biblia no dice eso. La sujeción es una doble relación de respeto, donde yo como hombre, como papá y como esposo, me gano el respeto de mi esposa y de mis hijos, porque el respeto no se impone, la sujeción no se impone, la sujeción se gana. Ese cuento de los pentecostales que la mujer cállese. Entonces, ¿cómo así? Hace unos días compartía con un hermano en Cristo que estudió conmigo hace mucho tiempo, y él me dice que donde se congregaba, los hombres se sentaban adelante y las mujeres dejaban 2 filas de sillas vacías y después las mujeres atrás. Y cuidado, porque la iglesia tenía pintado por todas las paredes: la mujer calle en la congregación. Cuando yo veo esto, a mí me da risa, porque es una mala interpretación de la palabra, propio de la ausencia del Espíritu Santo, porque los judíos mesiánicos no tienen al Espíritu Santo, porque el que tiene el Espíritu Santo se convierte a Cristo, va a Cristo derecho. Entonces todas las mujeres, resulta que lo que Pablo estaba exhortando a la iglesia era porque dentro de la iglesia sucedía lo que no debe suceder, que estaba el hombre predicando y estaba la mujer con la otra. Imagínate la sinvergüenza cachona esa de la otra, que vino la falda larga esa, ahí una vez con la mano levantada, ahí yo la vi 4 de la mañana. Pablo estaba regañando a la iglesia, era por eso. Mira la sinvergüenza esa, mírala, te dijo Dios te bendiga, pero yo te digo mentira, viera cómo le pega al esposo. Pablo estaba exhortando a la iglesia, a la mujer que hay en la congregación, era por eso, porque había chisme dentro de la congregación. Eso no es un dogma de fe, pero como no estudian la palabra y no hay Espíritu Santo, la gente se lo traga y convierten a las pobres mujeres en unas convidadas de piedra que no tienen derecho, que no tienen voto, que no tienen autoridad, y eso es mentira. Ahora bien, como decía, estas obras de la carne no son demonios, son parte de esa carga del síndrome de la tortuga que decidimos llevar voluntariamente, porque voluntariamente podemos decidir no llevarla más. A propósito de esto del adulterio, vi un video ayer que me compartió una hermanita, donde hay una hipnoterapeuta. Agárrese, nosotros vamos a tener que cobrar por las consejerías. Una hipnoterapeuta la siguen millones de personas. El mundo quiere eso.
justificar el pecado y no tener que cambiarlo. Donde decía, el adulterio, escucha, es el producto de un niño que tuvo vacíos afectivos en su infancia. El adulterio no, la infidelidad, perdón. Ella no usa adulterio usamos nosotros, que es lo que dice la Biblia. La infidelidad es el fruto de un niño que se levantó en un hogar donde habían inseguridades, que por lo tanto se manifiestan en el adulto, no teniendo madurez en las relaciones que asumen. ¿Cómo? Y vi que la página la siguen un poco cristiano, sin vergüenza. Porque si yo creo eso, ¿qué le espera a mi esposa de mí? Eso es mentira. Está justificando la infidelidad. Está poniendo el paracaídas. Por si acaso yo caigo, ya tú sabes que fue que mi papá me gritó cuando yo tenía 3 años. Ya tú sabes que mi papá me hizo un hombre inseguro. Por eso yo no estoy seguro después de 30 años, Debri, si tú eres la mujer que amo o no amo. Oye, sea serio. Pero el mundo le gusta eso. Algo que le justifique seguir enredado sin necesidad de cambiar su vida. Cristo no vino para que la humanidad siguiera igual. Cristo no vino a la tierra para que la humanidad siguiera esclava del pecado y condenada a la muerte eterna. Cristo vino para quitarnos el peso del síndrome de la tortura. Porque no hay pecado, no hay obra de la carne en nosotros que en Cristo Jesús no sea perdonada. No hay obra de la carne, no hay pecado, por oscuro que parezca, que Dios no pueda perdonar. Esa es nuestra verdad sobre la gracia, que a pesar de que le fallamos a Dios, Dios nos da una segunda oportunidad. Mira, termino con esto antes de que oremos. Conocí el caso de una mujer que estando sin Cristo se practicó 3 abortos. Quedó embarazada 3 veces, salió con un hombre de rumba y 3 veces quedó embarazada de uno diferente. Y se practicó 3 abortos. Y en el último casi se muere. Y la ciencia le dijo, usted no puede tener más hijos, más nunca vas a tener hijos. Esta mujer hoy en día es cristiana. Y yo leí el testimonio de ella de cómo cuando ella se convierte, lo primero que el Espíritu Santo le puso fue pedirle perdón a Dios por asesinar 3 niños. Las leyes dicen que eso ahora es un derecho, pero y el derecho a la vida que tiene la criatura que está allí no vale. Ah, no, los animales, los perros son seres sintientes, pero ese bebé que está en el vientre no siente. ¿O acaso no sienten la voz del papá o de la mamá? Diego no siente tu voz. No se levanta. Hay horas específicas donde se pone así. Y cuando empiezas a hablarle chiquito, ¿qué pasa? Porque él conoce la voz de mamá y la voz de papá. Carlos Daniel, específicamente Carlos Daniel, mi hijo, como era tan largo, 10 de la noche tenía Debri esto aquí así levantado, y Debri le ponía una alabanza y yo empezaba a hablarle, y amor, papi, mira que le estás haciendo doler a tu mamá, no sé qué, y él empezaba a bajarse. Comercial gratuito. El hecho de que tu papá no te haya hablado chiquito, ni que tu mamá no te diga papito, no quiere decir que tú a tu bebé que está en el vientre no se lo vas a decir, ¿oíste? Porque es necesario que tu bebé escuche y sienta, porque ellos perciben desde el vientre el amor y el rechazo. Te la dejo ahí. Y esta mujer, sigo, cuando llega a Cristo,
le dijo al Señor, perdóname. Cuando ella vio en la palabra, perdóname, asesiné 3 niños, perdón. Y esta mujer se casa con un hermano en la fe. Y 5 años después de estar casada, empezó a sentirse mal. Ella se casó, pero a ella le habían dicho que no podía tener más hijos. Y ella creyó eso. Y 5 años después de estar casada, se empezó a sentir mal. No puedo, tengo unas náuseas, no puedo caminar, tengo vértigo. De emergencia para la clínica. Ese día se enteraron que tenía 4 meses de embarazo. Esas son las cosas que hace Dios. El Dios de las segundas oportunidades, el Dios de las misericordias, el Dios que quiere que simplemente le digamos, yo te entrego mi síndrome de la tortuga, lo que he llevado sobre mis hombros, mis culpas. Oye, tú no puedes seguir llevando la culpa de lo que hiciste con tus hijos si ya le pediste perdón a Dios y cambiaste de actitud. Que tu hijo venga y que, papá, te odio porque tú me abandonaste cuando tenía 10 años. Sí, pero tú te convertiste y resulta que lo primero que hiciste fue ir donde tus hijos a decirle, hijo, perdóname, yo te fallé, aquí estoy. Si tú lo hiciste, ¿por qué sigues llevando culpa si eso es síndrome de la tortuga? No podemos seguir llevando cargas de aquello que Dios nos perdonó. Oh, que yo a mi mamá le grité y hoy en día se murió y yo no pude decirle. Sí, pero Dios sabe que no quisiste, que estás arrepentido y que tu actitud dice que estás arrepentido. Hay misericordia de Dios para tu vida. La tortuga sin el caparazón se muere. Nosotros sin el caparazón tenemos vida. Y quiero invitarle a usted que está allí en la distancia, a usted que está con nosotros en esta hora. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a orar. Allí en lo secreto, vamos a hablar con Dios por un momento y vamos a decirle, Dios, aquí estoy. Padre, en el nombre de Jesús, hasta donde me has dado he llegado. Aquí estoy. Hoy siento que has hablado a nuestra vida, que has hablado a la iglesia de Cristo. Quizás sin darnos cuenta veníamos llevando esa caparazón de cargas, el síndrome de la tortuga sobre nuestra vida, a pesar de estarte buscando. Padre, hoy te pido perdón. En el nombre de Jesús, allí donde estás, habla con Dios por un momento. Dile, Padre, yo me arrepiento de haber seguido haciendo, de haber seguido permitiendo, de haber actuado equivocadamente a pesar de conocerte. Perdóname en el nombre de Jesús. Perdona mi carácter. Perdona mi terquedad. Perdona mi lógica. Perdóname por haber buscado justificar mis debilidades con mis argumentos. Danos dominio propio por tu Espíritu Santo, para la próxima vez que la tentación llegue, porque llegará, poder decirle, no te acepto, no te recibo, no te permito en mi vida, en el nombre de Jesús. Hoy yo rindo cada rincón de mi alma, Dios, delante de ti, en el nombre de Jesús. Hoy te rindo mis temores, hoy te rindo mis dudas, hoy te rindo mis sueños, en el nombre de Jesús. Y Padre, tú
tú que escuchas y ves cada oración que en este momento es levantada ante ti. Tú que sabes realmente cuál es la intención de nuestro corazón. Por favor, responde. Responde en el nombre de Jesús. Restaura vidas en el nombre de Jesús. Restaura familias en el nombre de Jesús. Porque no tiene sentido salir huyendo de un lugar, salir huyendo de una ciudad, salir huyendo de un sitio, si donde vayamos seguimos llevando el síndrome de la tortuga, nuestras mismas cargas, nuestro mismo pecado, nuestra misma debilidad. Y rendimos nuestro corazón a Jesús y pedimos la autoridad del Espíritu Santo para decirle a nuestra debilidad, para decirle a nuestro pecado: te sujetas, te sometes en el nombre de Jesús. Y te damos la gloria y te damos gracias por tanta misericordia, por tanta bondad y por habernos hablado en este día. Padre, si es tu voluntad, permite que esta palabra trascienda más allá de este lugar, más allá de esta transmisión. Que nuestros hermanos la puedan compartir, que podamos replicarla, que pueda ser de edificación, que pueda ser de bendición, para glorificar tu nombre, Dios, para exaltarte a ti, que eres el que merece la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Y una vez más, recibe nuestra caparazón, nuestra coraza, recibe nuestro síndrome de la tortuga. Te lo entrego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuánto pueden darle gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios es bueno. Gloria a Dios. Hermana Jacqueline, para que se gane la bendición de orar por los diezmos y ofrendas.